Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a estar explicando por qué el sistema económico actual, el sistema fiat, realmente está moribundo, está muy cerca de la muerte. Muy cerca de la muerte no significa que vaya a ser la semana que viene, puede ser en un año, 2 años, 5 años, pero realmente es una espiral de la muerte que no tiene, o sea, no tiene un camino para superar. Realmente para mí es un camino al precipicio hacia la muerte. Y realmente lo que hay que entender, hago este vídeo porque la mayoría de gente no es consciente. La gente siempre funciona en piloto automático, funciona haciendo las mismas cosas, gana dinero, ahorra. Hago muchos, hay gente que invierte pues, en renta fija, un poco de renta variable, pero no sabe claramente cómo salir de ahí. Y realmente yo creo que es cada vez más importante realmente pues poder saber invertir en otras maneras, ¿vale? Una de ellas, aquí en este canal tocamos mucho el tema de criptomonedas. Yo creo que es una solución muy buena realmente, sobre todo si tienes el conocimiento y sabes hacerlo de manera profesional. Pero vamos a explicar por qué el sistema económico realmente está muy mal, realmente cada vez va peor, cada vez está haciendo que el dinero valga menos. Y vamos a empezar con este gráfico que vemos aquí, es el gráfico de TLT, es el gráfico de los precios de los bonos a 20 años, que si vemos a día de esta semana pasada, pues tocaba mínimos, fijaros, sobre 83,23 a niveles que no llegaba desde 2007. ¿Qué significa? Yo sé que hay mucha gente que no entiende esos conceptos. ¿Qué significa que el precio de los bonos baje? ¿Cómo afecta eso a la economía? Muy sencillo. Cuando baja el precio, significa que no hay compras, ¿vale? O sea, al final es como un gráfico de Bitcoin, ¿no? Cuando el gráfico sube es porque hay mucha gente comprando, cuando el gráfico baja es que hay mucha gente bajando. Y realmente estamos viendo que el precio de los bonos está llegando a 20 años a mínimos del 2007. ¿Qué significa esto? Significa varias cosas. Primero de todo, que cuando estamos en un momento de contracción económica, como hemos empezado desde el 2022, para entender que la Reserva Federal o la Fed empezó a subir las tasas de interés simplemente con el objetivo de bajar lo que era la inflación. La inflación está a un 10% y su objetivo es bajarlo a 2%, que no va a llegar. Bueno, o muy difícil que llegue. Entonces, cuando pasa esto, sube las tasas de interés, hace que sea mucho más difícil pedir dinero porque los intereses están más altos, la economía se contrae y eso hace pues, que, por ejemplo, el tema de la bolsa pues, no sea tan apetecible invertir. Vamos a ver aquí el gráfico, simplemente porque hay a haber menos dinero en circulación, se dan menos préstamos, se deja imprimir tanto y hace pues que no haya tanta liquidez para empujar los mercados. Cuando pasa esto, normalmente, siempre que ha pasado es que la gente, los inversores, como quieras llamarlo, pues se refugian en la renta fija. La renta fija son lo que son los bonos. Y eso hace pues que al final pues gente pues se refugie ahí porque si la bolsa está bajando o, o no hay mercados que den una rentabilidad, pues te van a dar un rendimiento por aunque sea un 4 o 5%. Entonces, cuando el gráfico de los bonos baja, si nos fijamos, aquí tenemos el, o sea, el interés sube. Es decir, cuando más baja el precio de los bonos, sube el interés para que sea más atractivo y haya más poder de compra. Es decir, cuando más baja, fijaros, más sube el interés. Lo que pasa es que eso es un poco peligroso, porque si al final el precio está bajando, sube el interés, pero aún así nadie está comprando, significa que los bonos, al final, muy importante entender que los bonos es deuda, ¿vale? Es decir, cuando crean la deuda, hay una parte que la crean en bonos para que la gente, bancos, estados, instituciones, personas puedan comprar esa deuda para mitigar ese impacto de creación de dinero y a cambio, pues los que compran deuda le dan un interés a esa temporada. ¿Vale? Hay bonos a 20 años, 10 años, 5 años. ¿Cuál es el peligro aquí? Al final es deuda. ¿Vale? Ya sabemos que la deuda es basura, sobre todo con el dinero. Entonces, el problema es si hay un momento que eso nadie quiere comprar. ¿Vale? Por mucho que suba el interés, la gente prefiere guardar el dinero, guardarlo, sin invertirlo en nada, aunque hay inflación, aunque se han perdido dinero, que invertirlo aquí. Y eso es muy peligroso, porque, primer punto, que si nadie quiere comprar deuda, al final, ¿cuáles son los últimos compradores de la deuda? Pues la Reserva Federal. Si esto sigue bajando, pues al final intervienen para que esto no siga bajando y al final compran deuda creando más deuda. O sea, es una espiral de la muerte. Y el otro peligro es el siguiente. ¿Cuáles son, aparte de la Reserva Federal, cuáles son los que tienen más deuda a nivel mundial? Y lo vamos a poner aquí escrito. Son los bancos,
y los países. Los bancos y los países son los mayores compradores de deuda. Ellos compran deuda, ¿vale? Para que les den un interés. ¿Cuál es el problema aquí? Que la mayoría de bancos en los últimos años han comprado, sobre todo a nivel de 20 años, bonos a un precio medio de 110, 120. Y ahora mismo esos bonos, si los vendieran, están casi al 50% de pérdidas. Y es por eso que hoy en día la mayoría de bancos están al punto de la quiebra. ¿Por qué? Porque si vendiesen esos bonos, estarían a un 50 de pérdidas de sus compras, ¿vale? Y la mayor parte están apalancadas, no solamente bancos y países, estamos hablando incluso fondos de pensión. Hay muchos fondos de pensión que están invertidos en bonos. Entonces, si eso sigue bajando, ¿vale? Lo que estamos hablando es que es una pérdida no realizada, es decir, no realizada porque no han cerrado, porque están en pérdida. Y eso es muy peligroso, porque si hoy en día todo el mundo quisiera sacar dinero del banco, no podría, ¿vale? Porque la mayoría de gente, o sea, el negocio de los bancos es con el dinero de las personas, ellos invierten en productos y la mayor parte de esa inversión está en renta fija. Y si la mayor parte de esa inversión que han hecho los últimos años en bancos están en pérdidas, imagínate si hubiese una corrida bancaria que todo el mundo quiere quitar dinero y no pueden porque no está compensado el dinero que están depósitos con el dinero que hay actualmente. ¿Qué pasa? Evidentemente eso no pasaría porque si pasara esto, pues la Reserva Federal, que tiene un botón para imprimir dinero, pues haría un rescate de los bancos. O sea, al final el juego de la Reserva Federal es que siempre rescata, ya sea bancos, si la deuda está a punto de que nadie compra, ellos mismos compran para que suba el precio y baje un poco la rentabilidad, o hacen, por ejemplo, aquí, alguna manera, pues hacer que también baje un poco lo que es la bolsa, al menos momentáneamente, para que al menos haya una subida más, vamos a ver esto, que haya una subida más de lo que es la deuda, y van jugando con ese juego. ¿Cuál es el peligro de ese juego? Vale, evidentemente, si la bolsa baja mucho el día de mañana, también es un peligro, porque si mucha gente, muchas empresas están con precios muy bajos, también hay riesgo de quiebra. Entonces, tienen que hacer ese equilibrio. Y el único equilibrio es imprimir de una manera, por una parte, salvar los bonos. Si el día de mañana la bolsa, que es muy probable, tiene unas zonas aquí, incluso tiene zonas de aquí abajo, por muy lejos que parezca hoy en día, también empezarán a imprimir. O sea, al final el objetivo, lo que hay que tener claro es el único camino que tiene la Reserva Federal, ya sea para salvar los bonos, para salvar bancos, para salvar los estados, para salvar incluso el día de mañana lo que es el SP500 de las empresas más importantes, es imprimir dinero. Si vamos a esta página, ¿vale? Que se llama fiscaldata.treasury, se puede ver cada día lo que se está imprimiendo dinero. Acordaros, estamos en una época que estamos de contracción económica. Pero fijaros, cada día, 29 del 9, 33 trillones. 2 de octubre se ha imprimido de 33 a 442. 5 del 10, 513. O sea, cada día se está imprimiendo y ese dinero impreso no siempre tiene por qué ser lo mismo. Puede ser pasado a los bonos, pasado a los bancos, el día de mañana pasado a las empresas. Lo que nos tenemos que quedar es que al final lo único objetivo, el único camino que tienen es imprimir dinero, ¿vale? Ese es el único camino que tienen a la hora de imprimir. Vamos a ver si aquí podemos ver la evolución, los últimos 10 años. Bueno, eso básicamente es la impresión que se ve cada día, ¿vale? Si tiramos más atrás, se puede ver que, por ejemplo, el 24 de agosto había 32 trillones. Hoy en día hay más de 1 trillón impreso en una época de contracción. ¿Cuál es la consecuencia? Acordaos, cualquier acción tiene una consecuencia. O sea, se debilita la moneda. O sea, al final el único camino es que el dólar cada vez en el tiempo valga menos. Entonces, si entendemos este punto, quizás no hace falta entenderlo todo, son conceptos un poco más complejos, pero lo que tiene que quedar claro es que ese sistema está destinado a la muerte, está destinado a devaluar la moneda a lo largo del tiempo y eso hace que la gente que solamente le han enseñado a ganar dinero, a ahorrar o a gastar, cada vez se van haciendo más pobres. Y es muy probable que en unos años haga un reset económico eso porque no funciona y empiecen a entrar las CBDCs. Por eso cada vez es más importante el tema de aprender lo que es Bitcoin, qué son las criptomonedas, aumentar tu fuente de ingreso, porque es una manera de protegerte en algo que tú no puedes hacer nada. Tú no puedes hacer nada que imprima más dinero un día para otro, pero sí que tienes la capacidad de aprender cómo invertir, cuándo comprar Bitcoin, cuándo vender, qué comprar otras altcoins. Así simplemente este vídeo ya para aumentar un poco la conciencia, entender lo que está pasando en el mercado de bonos muy resumidamente, entender que el único camino es imprimir dinero
y entender que lo más importante hoy en día es formarte en nuevas habilidades.